Muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos, bienvenidos a una plática nuevamente de este comité, del Comité de Dictamen Gubernamental. En esta ocasión nos va a acompañar el contador Juan Carlos Pedro Miranda. Contador, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, contador. Muchas gracias. Y también nos va a acompañar la contadora y auditora Patricia Bernal, la cual ahorita tiene un problema de conexión, pero en unos minutos se conectará con nosotros. El motivo de esta reunión es para compartirles, fíjese, contador, que el día de ayer me encontré un contador y me preguntaba que cómo andaba yo de trabajo, ¿no? Y yo le comentaba que andaba corriendo como siempre. Y le estaba comentando que tenemos ya la obligación de presentar dictámenes presupuestales y financieros, y me comentó que era eso, ¿no? Me preguntó qué era eso, y por eso nació esta charla, la idea de esta charla, para hacerle conocer a todo el público, contadores, público en general, de qué se trata el dictamen presupuestario financiero que están obligados las entidades y de qué dispone la cuenta pública o de qué se trata la cuenta pública. Entonces, ese es el tema que tenemos que tratar el día de hoy y me gustaría, bueno, lo parece, ese es por ello que los invité y me gustaría que nos ayudaran a aclarar un poquito el tema, ¿no? Contador, usted que tiene mucha experiencia en este tema, ¿qué nos puede comentar del dictamen presupuestal financiero? Muchas gracias por la invitación, contador. Como siempre es un honor trabajar con ustedes, con la asociación, sobre todo que nos da esta oportunidad de poder transmitir el conocimiento y la experiencia, sobre todo, como bien comenta, pues para todos nuestros colegas, ¿no? Sobre todo aquellos que se dedican a la elaboración, a la construcción de los dictámenes gubernamentales, financieros y presupuestales, y que pues hoy en día nos acompañan tanto la asociación como algunos colegas contadores asociados de la misma para ver cómo se integra este dictamen. Pues bueno, ya entrando un poco más en el tema, contador, fíjese que creo que algo fundamental y que no debemos de ahora sí que dejar pasar es hablar de la cuenta pública. La cuenta pública que está constituido por los lineamientos para la integración de la misma, tiene básicamente las reglas y las bases para poder emitir esta información financiera. El dictamen presupuestal y el dictamen financiero que van de la mano y que, como bien sabemos todos los que hacemos auditorías presupuestales y financieras para el sector público, llámense órganos descentralizados, órganos desconcentrados y demás que los regula la ley orgánica, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sabemos que este dictamen que se presenta, pues está de la mano con el dictamen presupuestal. Entonces, para que nosotros, como despachos externos, podamos presentar o la entidad pueda presentar su cuenta pública en tiempo y forma, que es en este mes, en este mes de marzo. Recuerden el día, contador, el 22 de marzo de 2023. 22 de marzo, muchas gracias. Entonces, antes de eso, pues ya debería de estar el dictamen financiero y presupuestal. Ahora bien, el dictamen presupuestal y financiero que van de la mano y que la revisión o la aplicación de procedimientos para la revisión de esta información pública, todos los procedimientos que elabora el despacho, tanto llámese firmas, despachos medianos y demás órganos fiscalizadores, pues tienen que tener en cuenta que los procedimientos al momento de aplicar sus pruebas tendrían que estar ligados a la revisión del dictamen presupuestal, porque la misma emisión, la emisión del dictamen financiero, la opinión del contador público, pues se emite a su vez tanto en el financiero como el dictamen presupuestal. Entonces, sí es muy importante que los despachos, pues sus procedimientos estén alineados para que al momento de que se vaya a emitir la cuenta pública, pues hayan concluido todas sus pruebas, ¿no? Sí, por muy eso bien. Por aquí entró la contadora. Allá ingresó Contadores, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, pues, nos acompaña también la contadora, como les mencionaba, Patricia Sánchez Bernal. Buenas tardes, contadora, ¿cómo está usted? Bien, bien, aquí un poco tarde, perdón por No se las fallas preocupe. técnicas, pero ya estamos aquí. No se preocupe. Bueno, estábamos comenzando a hablar un poco del tema de dictamen presupuestal y financiero, a las cuales están obligadas algunas entidades, y el contador Juan Carlos hacía referencia de que este dictamen se tiene que elaborar por un despacho de contadores externos o despacho de auditoría externa, y este dictamen se tendría que hacer bajo ciertas reglas, las cuales estas reglas las emite la Secretaría de la Función Pública y que le llamamos nosotros términos de referencia. En estos términos de referencia es donde nosotros podemos ubicar que ya se encuentra la obligación de presentar este dictamen de auditoría el 22 de marzo de 2023. Estábamos platicando eso, contadora, por si gusta aportar algo más, con todo gusto. ¿Cómo ve usted? Pues de hecho, invitar a los contadores que están en tiempo aún de entregar esta información. Y recordemos que pues la cuenta pública es el informe que integra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le presenta a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización. Y bueno, pues contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los órganos autónomos y de cada público y de cada ente público del sector paraestatal, de acuerdo a lo que nos mandata el artículo 74, fracción 6 de la Constitución y los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, este dictamen pues da la pauta, ¿no? Para emitir esa información. Válgame, contadora, ya nos dijo muchos artículos y muchas leyes. Ah, sí, perdón. No, está muy bien. Es que si bien es cierto, bueno, podemos nombrar algunas leyes y algunos artículos, la verdad es que hay un sinnúmero de normatividad alrededor de todo esto que se debe de cumplir, ¿verdad? Sí, literalmente, pues, lo que nos mandata es lo que nos invita a hacer, ¿no? Digo, aparte de que el dictamen, esta información nos ayuda a la toma de decisiones como gobierno, pues yo creo que es importante saberlo, ¿no? Que nos lo manda la normativa y bueno. Bueno, principalmente nuestra Constitución es nuestra Carta Magna, manda que las entidades fiscalizadas deben de llevar un control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación, los cuales les sean transferidos y asignados de acuerdo con los criterios que establezca la ley. Entonces, podemos decir que todas las entidades gubernamentales, todas las que pertenecen a la administración pública y reciben un presupuesto, tienen la obligación, todas tienen la obligación de transparentar estos recursos y de controlarlos y registrarlos contablemente, ¿verdad? Y presentar un informe de esos, de la transparencia de esos recursos. Sí es así, ¿no? La Constitución lo mandata, ¿no? Sí. Entrando un poquito, digamos ya en fundamentos, pues nosotros tenemos lo que es, como bien comenta el contador, la Constitución sería ahora sí que el primer documento mandatorio, por ahí en el artículo 74, no mal recuerdo, la fracción 4 o 5. Ajá. Después nos remite a la ley orgánica de Administración Pública Federal. En su artículo 46 y 53 también está ahí, que debería de transportarse la información, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por ahí del 53, y todavía el reglamento. A su vez, también acuérdense que hay un acuerdo por el que se armonizó la estructura de la cuenta pública, que es el CONAC, ¿no? El CONAC, pues, expide pues, los lineamientos. Entonces va de general a particular. Entonces ya cuando llegamos los lineamientos, en el 23 de enero de este año se publicaron esos lineamientos. Y esos lineamientos, pues básicamente, ¿de qué se tratan o cómo se constituyen? Es la estructura para que la cuenta pública del 2022 pueda ser presentada
con toda la integridad que manejan estos lineamientos. Los lineamientos hacen mucho énfasis a lo que es el sistema de contabilidad gubernamental, viene también los módulos de las adecuaciones presupuestarias, viene también lo que es el seguimiento de programas y proyectos de inversión, porque recordemos que hay partidas o hay entidades públicas que les dan capítulos para inversión. Viene también lo que es el famoso PASH. El PASH es el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Y ese es otro módulo. Y también viene en esos lineamientos, viene también el sistema de control y transparencia de fideicomisos. Recordemos que también hay entes públicos que tienen dentro de su contabilidad, y ese es otro tema que a lo mejor podemos platicar, ese es otro tema que me gustaría abordar, cómo se integra la contabilidad del fideicomiso a la contabilidad del ente público, ¿no? Está muy interesante. Pero viene también ahí el lineamiento de cómo integrar la contabilidad del fideicomiso dentro de la misma cuenta pública. Esos lineamientos es como el ABC, ¿no? Son como las normas de información, yo diría. Y pues bueno, además viene toda la responsabilidad de los entes públicos que cuándo, cómo y dónde debe entregarse la información. Y básicamente, ahora sí, contador y contadora, pues ahora sí que es la receta, ¿no? De cómo preparar esta cuenta pública. Entonces, como resumen, fíjate, es que tocó muchos temas muy interesantes, pero porque el tiempo no nos da a veces para muchas cosas, pero ya que tocó el tema, entonces yo puedo determinar, primero, que todas las entidades que reciban recursos tienen que transparentarlos y presentar un informe, ¿no? Ese es el primero. Segundo, ¿ellos pueden presentar el informe como ellos quieran? No. Tienen que hacerlo a través de un informe que tiene ciertos lineamientos, que es lo que usted nos está comentando, ¿verdad? Exacto, así es. Así es. Y no nada más se tiene que transparentar recursos, o sea, dinero monetario, económico, sino que se tienen que transparentar muchas cosas como los números, cuentas, objetivos y metas. Es lo que nos comentó, ¿no? ¿Nos podría comentar un poquito más de eso? Sí, claro. Dentro del llenado de esta cuenta pública existen guías y formatos. Entonces, tanto las guías para el llenado de las plantillas, los formatos, así como la elaboración de diversos documentos que son requeridos por la autoridad, podrían también en su momento ser consultados dentro del mismo sistema de información. Entonces, en esos lineamientos vienen como tal las guías, los formatos y los documentos que deben contener o que debe de contener la cuenta pública. Adicional, que bueno, sabemos que hay diferentes entes públicos que reciben ingreso de gobierno federal y hay otros que tienen ingresos propios. Entonces, estos manuales o estas guías y formatos de estos lineamientos publicados el 23 de enero para la integración de la cuenta pública, te dice cómo debes, si tienes ingresos propios, cómo los debes de incorporar a la cuenta pública, si tienes ingresos de gobierno, capítulo ramo 33, no me parece, si no me recuerdo, te dice cómo los debes de integrar. Entonces, en los mismos lineamientos, pues viene la estructura de cómo se deberían de estar cargando toda la información al sistema de cuenta pública. Qué interesante. Entonces, las entidades no deciden cómo enviar la información, sino que todas tienen un lineamiento, todas tienen que presentar la información de manera homogénea, ¿no? Eso es muy interesante y muy importante porque esto permite al gobierno tener la información de todas las entidades, captarla y que todas se pueda leer de la misma manera, ¿no? Que sea homogénea esa información. Ya si tienen recursos propios o obtienen recursos propios, híjole, pues entonces ya tendrán otro tipo de obligaciones, pero primero vayamos con este tema, ¿no? Entonces, hay lineamientos bajo los cuales tienen que presentar su información. Esta información la tienen que subir a una plataforma que nos comentó usted. ¿Cómo se llama la plataforma, contador? El sistema de cuenta pública.
es una plataforma. Ujú. Esa plataforma, ¿a quién pertenece? ¿De quién es propiedad? ¿Es del gobierno o quién la maneja, contadora? ¿Nos podría ayudar un poco con eso? Usted es muy buena para eso. Usted tiene muchos conocimientos en eso. De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que tiene ese sistema, lo da a las entidades. Desconozco cómo sea el trámite, pero a cada una de las entidades le da ese acceso a ese programa. Y bueno, como bien dice el contador, con la información que nos proporciona a inicio de año, cómo se va a integrar la cuenta pública, bueno, la información para que se genere la cuenta pública. Recordemos que la cuenta pública es única. Todas las entidades generan información anual, que es la que nos lleva a la cuenta pública, ¿no? Entonces, también recordemos que la CONAC emite lineamientos que, bueno, ayudaron para que este sistema informara de manera homogénea a todos la información. Entonces, creo que fue un muy gran avance lo que hizo la CONAC, para llegar a este gran concentrado de información de todas las entidades públicas y de gobierno para llegar a la cuenta pública. Entonces, le digo, reconozco que no sé cómo lo obtengan, pero literalmente el principal proveedor de ese sistema es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, la Constitución nos mandata que la encargada de la cuenta pública va a ser la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es la encargada de manejar la cuenta pública. Y entonces le ordena a todos los organismos o a todas las entidades que vayan subiendo esa información para que ella la pueda acumular y a su vez pueda leerla y pueda, una vez que ya esté toda esta información, pueda hacer un informe general de todo, ¿no? O sea, que se llama cuenta pública. Entonces, todas las entidades están obligadas a subir y a transparentar estos recursos y decir en qué se lo gastaron, ¿no? Porque si no mal recuerdo, pues ellos tienen un presupuesto, mandan un presupuesto y obviamente se los otorga y se tienen que apegar a ello. No sé si tengan un poquito que comentar sobre ello. Del último no lo escuché, contador, perdón. Que ellos tienen un presupuesto, ellos presentan un informe de presupuesto, se les otorga ese dinero y tendrán que apegarse a ese presupuesto que les otorgaron. ¿O que de qué se trata ese informe? Así es. Recordemos que como despachos externos, como auditores externos, ajenos a la entidad, nosotros tenemos la responsabilidad como auditores de emitir una opinión. Entonces, esta opinión, como bien comenta el contador, pues tiene que estar apegada a la realidad. ¿A qué me refiero? A que todas nuestras pruebas, procedimientos y demás, hagan la redundancia, procedimientos administrativos, sustantivos y de cumplimiento, estén apegados a lo que realmente le dieron de presupuesto a la entidad para ver si efectivamente se erogó en las partidas que dijo que se iba a erogar. Una cosa es el dictamen presupuestal que nace de la obligación de aplicar los recursos que se etiquetaron para un objetivo. ¿A qué voy con este comentario? Que los recursos que recibe una entidad siempre van a ser para cumplir con un propósito, objetivo o un bien común o un bienestar de orden público. Entonces, la entidad, si a la entidad le dieron 100, pónganle los números, los ceros que quieran, si a la entidad le dieron 100 y se gastó los 100, pero esos 100 que se gastó dijo que los tuvo que haber etiquetado para un proyecto, y si ese proyecto alcanzó su nivel, alcanzó el cumplimiento o las metas, por eso por ahí en el dictamen presupuestal dicen, hay unas partidas que se llaman gasto comprometido, gasto devengado, gasto aplicado, y hay una que es gasto por objeto del proyecto. Entonces, si yo apliqué esos 100 al proyecto que dije desde un principio que se iban a aplicar, pero ese proyecto
no se cumplió, es decir, no llegamos a las metas. Entonces, ahí, pues nosotros como externos sí debemos de observar, ¿no? O sea, cómo fue etiquetado el gasto, cómo fue aplicado, cómo fue devengado, pero además debemos también de ser, nuestro informe debe de ser apegado a la realidad. Entonces, si los 100 que se gastaron están comprobados, a mí, contador, no me sirve haber revisado el gasto, la partida presupuestal, si se devengó, si se hubo facturas, si hubo pagos, si hubo materialidad. No, sino que también, oye, y te apegaste al proyecto, cumpliste con las metas, cumpliste con el objetivo. Entonces, nosotros como órganos fiscalizadores tenemos que tener mucha comunicación con el OIC, porque el OIC, que es el órgano interno de control, que a su vez audita a la propia entidad, digamos, de procedimientos ya muy internos, pues tiene que ir de la mano la comunicación. Entonces, no podemos emitir una opinión diferente a lo que a lo mejor el órgano interno de control está detectando y no ser coherentes con lo que estamos auditando. Entonces, son temas muy importantes, contador, y yo creo que nos podríamos pasar la tarde hablando de esto, ¿no? Bueno, no, claro que sí, hay muchos temas ahí y dictamen gubernamental es muy, muy extenso, pero me gustaría hacer algunas acotaciones de lo que usted comentó. Entonces, las entidades, todas las gubernamentales, le solicitan al gobierno dinero, ¿no? Esto lo hacen por medio de un anteproyecto, o sea, le piden dinero al gobierno y le dicen para qué lo van a ocupar, ¿verdad? Entonces, le dicen, yo necesito tantos recursos y los voy a ocupar para estos rangos o lo voy a ocupar para estos objetivos, ¿no? Lo que hacen las entidades es que tienen que transparentar si realmente ocuparon el dinero para esos recursos o ocuparon los recursos para esos objetivos, si se apegaron a lo que estaban ellos en el anteproyecto, si se apegaron a lo que ellos estaban disponiendo o si no se apegaron. Si no se apegaron, pues obviamente van a tener un problema, ¿no? Pero tienen que transparentar si ocuparon ese dinero para esos rubros, en los rubros en los que lo solicitó, y si se apegó y cumplió con los objetivos que tiene cada una de las entidades. Cada una de las entidades tiene diferentes objetivos que cumplir, pues para poder ofrecerle al país por los servicios necesarios. Eso es en cuanto a la transparencia de los recursos y al informe. Usted tocó un tema muy interesante y muy importante, que es que si todas las entidades están obligados a presentar un dictamen presupuestal. Es decir, todas las entidades reciben recursos y todos tienen que transparentarlos. Todos. La pregunta muy importante es, oiga, ¿y todos están obligados a presentar un dictamen por contador público autorizado o por un auditor externo o unos auditores externos? No lo sé. Eso es lo que me gustaría que acotara un poco la contadora Patricia. Pues apoyando un poco lo que comentaban, contadores, recordemos que, como bien dice, el presupuesto emite todo lo solicitado por cada una de las entidades, ya sea estados, municipios, organismos, Todos. definen, ¿no? Recordemos que también a cada una de estos se les otorgan los ingresos de acuerdo a los programas que en un momento dado tienen reglas de operación. Entonces, no solamente nos toca ver si recibimos X, a lo mejor recibimos de esos 100 que comentaba el contador, recibimos 50 del programa X y 50 del programa Y, que cada programa tiene su objetivo y tiene su forma de aplicarse de diferente manera, aunque tenemos que tener los registros presupuestales y contables generales, todos tienen sus reglas de aplicación diferentes. Entonces, no solamente nos apegamos a esa parte, también tenemos que apegarnos a las reglas particulares de cada uno de los programas. Y como comentaba, prácticamente, recordemos que la Secretaría de la Función Pública en el mes de noviembre emite, el programa anual de fiscalización para el siguiente año. Entonces, allí es donde tenemos, pues, el universo de todo lo que ellos pueden auditar y con base a ellos, pues podemos determinar quiénes son los que
tienen la obligación del dictamen. No todas las entidades se dictaminan. Es prácticamente de la muestra que toma la Secretaría de la Función Pública. Entonces, no todas las entidades se dictaminan. Dictaminan, o sea, todas presentan su informe, pero no todas se dictaminan. ¿Cuáles son las que se dictaminan, contadora? Las que están dentro de ese programa anual de fiscalización. ¿Y ese programa de fiscalización, quién lo hace? Lo hace la Secretaría de la Función Pública y en un momento dado la Auditoría Superior de la Federación. Ellos en los tiempos que les marca la ley, digo, en este caso me acuerdo más del de la Secretaría de la Función Pública, en noviembre emiten, y creo que la auditoría está por la misma situación, ellos emiten los programas anuales de fiscalización, que son públicos, en un momento dado, se dice cuáles son los organismos, las entidades, los municipios que se van a auditar para el siguiente año. Obviamente, pues a cada uno se le informa de diferente manera. En este caso, para los despachos externos, la Secretaría de la Función Pública les emite un oficio donde los autorizan y bueno, ya las entidades se ponen de acuerdo con los despachos externos que han sido asignados bueno, los que van a revisarlos, ¿no? Y como bien dice también el contador Juan Carlos, pues el contacto con el órgano interno de control es súper importante porque de allí se van a apoyar mucho para tener información de todo lo que tienen que ver, porque como les digo, prácticamente las entidades no solo reciben de un solo programa, reciben recursos de varios programas y a veces esos programas son transversales, entonces sí hay que tener mucho cuidado independientemente de la suma y de la resta que hagamos, esos programas transversales que a veces impactan a las entidades son las que luego a veces nos hacen sacar canas verdes, de verdad, de verdad. Sí, hay dos autoridades fiscalizadoras, ¿no? Tanto la Secretaría de Hacienda como la Auditoría Superior de la Federación. Son dos unidades fiscalizadoras y ellas escogen a veces los auditores o hay una lista de auditores que les dice, ¿no? Que, oye, fíjate que quiero que vayas a esta entidad a auditarla y de ahí nace el dictamen presupuestario y financiero. Y para transferir estos recursos. Las entidades, cuando ya tienen esa obligación, o de la Secretaría de la Función Pública, pues van a tener que hacerlo a través de un auditor externo, un despacho de auditores externos. Y obviamente el auditor va a tener que emitir su opinión sobre esos estados financieros, presupuestarios y financieros. Esa opinión pues puede ser positiva y negativa, siempre y cuando las entidades se hayan apegado pues al anteproyecto, se hayan apegado a los recursos, a los rangos y cumplieron con sus objetivos, los cuales fueron elegidos, ¿no? También aquí tocamos un tema bien interesante porque entonces algunos sí presentan su dictamen financiero y algunos no, y algunos tendrán que subirlo. La Secretaría de Hacienda, pues como usted bien menciona, les da una clave para que ellos puedan subir esta información y lo van a tener que hacer 22 de marzo, ¿no? Ya estamos a 15 días de presentarlo y no nada más nosotros como auditores externos estamos corriendo, también las entidades, porque hay algunas que todavía no hacen el cierre del ejercicio, algunas, no todas, pero algunas no hacen el cierre del ejercicio y todavía no tienen sus estados financieros finales. Por eso andamos corriendo todos, tanto nosotros como auditores externos, como los trabajadores o los empleados gubernamentales que están apurados para presentar esta cuenta pública, ¿no, contadora? Sí, en efecto, ahorita son tiempos difíciles, que de verdad se nos pasa el tiempo rapidísimo. De hecho, ya estamos a marzo y bueno, varias entidades todavía no tienen la información lista. Sí me ha pasado. Yo estoy en ese caso de varias entidades y estoy esperando. Prácticamente nos están dando pocos días para hacer la revisión adecuada, ¿no? Pero ahí lo importante es pedirles, aunque no tengan el cierre del ejercicio, pues pedirle los estados previos, aunque sea octubre, noviembre,
para no agarrar todo el año, ¿no, contador? Si no, imagínate, tener 10 días para revisar todo el año. Sí, no, de hecho aquí tiene que salir nuestra habilidad como auditores para poder revisar y abarcar lo que más se pueda, ¿no? También recordemos que parte importante es que la información, aunque nosotros la revisemos, pues siempre va a ser responsabilidad de la entidad, ¿no? Sí, claro, para eso es la opinión. Ahora, tocaron temas, es que cuando tocan temas así a mí me brinca porque hay una responsabilidad de la entidad y podría caber una responsabilidad también de los empleados, ¿no? De los empleados de la administración pública. Si cumplen o no cumplieron con los objetivos, ¿no? Sí, en efecto, digo, a todo nos lleva una responsabilidad, ¿no? Si no se cumplió en tiempo y forma, perdón, pero es que apague el micrófono. Y como le comentaba, sí, a todos nos conlleva una responsabilidad, el como servidor público e incluso ustedes incluso como contadores, prestadores de servicio, también nos lleva una responsabilidad. Entonces, bueno, creo que es pareja la situación. Sí, todos. Tenemos muy pocos días, ¿no, contador? Yo la verdad estamos haciendo auditorías. Algunos trabajamos con previos a noviembre, porque obviamente me decían, espérate a que te entregue a diciembre, ¿no? No podemos esperarnos, me tienes que entregar previos para ir haciendo una revisión de todo, ¿no? De todo, manuales, porque no nada más se revisan los números, se revisa objetivos, manuales de procedimientos, licitaciones, adquisiciones, es un sinnúmero de cosas las que se tienen que revisar. Por eso es que les decimos que nos manden aunque sea los previos, para que ya ahorita nos manden los definitivos a diciembre nada más, ¿no, contador? Sí, de hecho, sí, lo que comenta es muy importante porque esto sí es muy importante, ya que hay 7 requerimientos, les voy a platicar así rápidamente. Hay 7 puntos que, como bien comenta el contador Gerardo, que sí o sí deben de tener al momento de subir la cuenta pública. Y eso normalmente 1 o 2 a veces se les van a los despachos. Entonces, los 7 requerimientos, les voy a decir así muy rápido de qué se trata. Estos 7 requerimientos son las especificaciones que sí deben de contar en su cuenta pública. Son los temas que no deben de dejar pasar. Puede faltar la prueba de ácido, puede faltar la conciliación bancaria, pero las 7 cosas que les voy a platicar ahorita, sí o sí deben de tenerlas tanto auditadas como verificadas con la entidad, porque son las que van a subir a cuenta pública. Entonces, ya está, díganos esas 7 cosas interesantes, a ver. Estos 7 puntos y requerimientos técnicos que son los que deben de contar tanto el despacho como la entidad. Primero es el documento de introducción. Ese documento de introducción, ¿de qué se trata? Ese documento de introducción para la cuenta pública prácticamente es un documento con 3 o 4 cuartillas donde los entes especifican sus actividades, de lo que se dedican, el giro, cómo las desarrollan, todos los comentarios relevantes respecto del ejercicio del dictaminado, en este caso 2022, y les digo, son más o menos como 3 o 4 cuartillas que deben de tener. Esa es la primera. La segunda pues son los estados financieros. Los estados financieros que, como bien les comentaba hace un momento, pues son las plantillas que ya trae precargado el mismo sistema de cuenta pública, el sistema integral de cuenta pública, donde ya vienen las plantillas que están ya con la información precargada para que ustedes empiecen a llenar. ¿A qué me refiero con precargada? Pues ya tienen los campos para que ustedes nada más empiecen a capturar, porque acuérdense que después de que les habilitan el sistema de la apertura de cuenta pública, tienen un cierto tiempo de horas o días para que puedan cargar la información, y si en ese lapso no lo terminan, pues habría problemas porque hay que llamar a que te vuelvan o te equivocaste, hay que hablar a que te abran otra vez el sistema de cuenta pública para meter otro dato o editar datos. Entonces, si tiene que tener esas plantillas ustedes. Yo siempre, mi recomendación, contador y contadora y contadores, es
que aparte de que tengan la información en sus estados financieros, en su Excel, pues aparte los tengan también en un formato interno. Eso es control interno de la entidad, de que se verificó que los estados financieros cumplen con todos los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y todos los ordenamientos, ¿no? Entonces, el segundo punto, que es son los estados financieros. Algo que en particular sí debe de estar ahí en ese segundo punto es la conciliación contable presupuestaria. Esa sí es estrictamente necesaria para todos los entes públicos. Entonces, esa es de cajón, ¿no? El otro tema, contadores, son las notas. Recordemos que ese es el tercer punto. Recordemos que las notas a los estados financieros, igual, por ahí en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental está especificado qué puntos o qué lineamientos llevan las notas. Entonces, de las notas a los estados financieros son el activo fijo, los bienes, muebles e inmuebles, los fideicomisos, conciliaciones, pasivos laborales, cuentas de orden, sobre todo las cuentas de orden, y los eventos posteriores. En este tercer punto de los eventos posteriores, en este tercer punto de las notas a los estados financieros, y específicamente en el rubro de eventos posteriores, la autoridad te da, por ejemplo, el dictamen financiero presupuestario se emitió con fecha vamos a ponerle, estamos hoy a 7 de marzo. Se emitió con fecha de hoy, 7 de marzo, hoy firma el despacho en la opinión y hoy queda concretado esa parte, ¿no? ¿Qué pasa con los eventos posteriores? Yo, entidad, voy a capturar mi información el 21 de marzo, el 20 de marzo, a cuenta pública. Hay un rango donde de días, de mañana 8 de marzo al 20, hay un rango de 12 días donde pueden pasar muchas cosas. En 12 días pueden pasar muchas cosas que puedan afectar la opinión del contador público, hablando presupuestalmente y financieramente. Entonces, si te cae un recurso público en ese periodo de 12 días, tu informe como auditor, como externo, ya está corriendo el riesgo de que tu opinión esté mal. O digamos que no esté mal, sino que no tenga la opinión que debe de ser. Entonces, la autoridad te da un plazo y te dice, y por ahí, en los lineamientos, les voy a pasar a través de la asociación, los lineamientos que salieron el 23 de enero, nos dice que para esos casos en específico, si pasó un evento posterior de la fecha de firma del dictamen al momento de subir la cuenta pública, te da un lapso para presentar un informe el 28 de abril. Estos eventos posteriores que tú no pudiste cachar del 8 de marzo al 20 de marzo, cuando subiste, y pasó un evento que pudieran afectar los estados financieros, lo tienes que informar a más tardar el 28 de abril, y así los dicen los lineamientos de cuenta pública. Todos los eventos posteriores después de la firma del dictamen a la fecha de subir de teclear la cuenta pública, si pasó un evento y que tú como auditor te lograste percibir, o la misma entidad te lo digo, entonces tienes que informar o hacer una carta a más tardar para presentarla, ya no en el dictamen, obviamente el dictamen ya lo firmaste, tú tendrías que presentarla a las autoridades a más tardar el 28 de abril. Ese es el tercer punto. Ahora vamos con el cuarto. El cuarto punto son la relación de bienes inmuebles. La relación de bienes inmuebles básicamente es el patrimonio de la entidad. Y ahí, ¿qué es lo que deben de tener en ese documento? Pues es una relación de todos los bienes, todo el patrimonio, en el cual se debe de dar estructura a todo lo que son construcciones en proceso, los efectos de su depreciación, el deterioro. Entonces, todos esos temas sí tienen que tener un documento adicional los auditores. Ojo con el número 4. Punto número 5. Bueno, los esquemas bursátiles no les aplican porque ahí
los esquemas bursátiles, me refiero a las coberturas financieras que las entidades privadas realizan, los famosos forwards, pues obviamente a las entidades no les aplica, pero hay un formato en el cual se encuentra precargado en el sistema de cuenta pública y tiene la leyenda que dice no aplica. Entonces, sin embargo, el ente público deberá de validarlo, ¿no? O sea, no está de más. Y reportar, pues obviamente, su información. Si no, una pregunta, contador, pero usted está hablando ya de cómo se hace una auditoría, ¿no? De cómo se realiza, de todo lo que, todos los pasos que lleva. No, de todo lo que tienen que subir a cuenta pública. Son las 7 cosas que deben de tener en la cuenta para subir a cuenta pública. El sexto es el informe de los pasivos contingentes y el séptimo, pues básicamente son todos los resultados generales. En el séptimo es el contenido de toda la información de la política económica, todos los objetivos, las perspectivas, todos los panoramas de la económico general y la evolución de las principales variables económicas, pero eso ya es más, es información interna. Pero esas son las 7 cosas que sí se deben de considerar para la cuenta pública contable. De todo lo que tienen que subir las entidades, ¿no? De todo lo que tienen que subir, ¿sí, contadora? Sí, de hecho, lo último serían los indicadores, que son los que sirven para medir precisamente si se cumplieron los objetivos o no, y bueno, la población que en un momento dado se alcanzó a apoyar con estos recursos, ¿no? Que se dieron. Sí, de verdad, esta información que nos acaba de dar el contador Juan Carlos, sí es importante que la tengan, porque y que la tengan detallada, para que sea mucho más fácil subir la información, porque si no, pues cuando ya estás en el sistema, subes y que te faltó esto y te faltó lo otro. Entonces, creo que estos puntos y estos tips que nos acaba de dar el contador son buenos. Entonces, ese es un tema muy interesante, digo, porque las personas que trabajan en las entidades tienen que subir toda esta información. Nosotros como auditores externos, la verdad, no sabemos o no vemos todo esto, porque nosotros nada más nos abocamos a lo financiero y a lo presupuestal, o sea, a números y algunas otras cuestiones, adquisiciones y todo esto. Pero la entidad tendrá que subir mucha información. Esos son los puntos a los que se refería, ¿no, contador? Es correcto, contador. Sí, aquí prácticamente la información que sube en cada una de las entidades es como cuando hacíamos nuestro dictamen, bueno, cuando subimos la información al CIPRES, si no tenemos nuestros papeles bien amarrados, pues no nos va a coincidir mucha información. Pues es muy interesante conocer su punto de vista, que ustedes han trabajado y trabajan en las entidades. No, yo no, algunos contadores no han trabajado en las entidades, porque nosotros nada más nos abocamos a hacer el dictamen, a ver lo presupuestario y lo financiero. Pero atrás de ello, la entidad no nada más envía el dictamen financiero y presupuestal, sino que tiene que enviar muchas cosas a esa plataforma, pues que se llama cuenta pública, tendrán que subirla, y de las cuales nosotros a veces desconocemos todo el mundo que hay allá atrás, ¿no? Es correcto, contador. Eso nos deja muy tranquilos como ciudadanos, aparte de como contadores, ¿no? El tema era para eso, ¿no? El tema, yo creo que para todos los ciudadanos, como contadores, como abogados, es interesante porque eso nos permite saber que en realidad todas las entidades están presentando informes y transparentando sus recursos o los recursos que utilizaron, y si se apegaron a ciertas normatividades, lineamientos y objetivos que tiene cada entidad, ¿no? Eso nos deja tranquilos como auditores, como ciudadanos, ¿no, contadores? Sí, yo creo que sí, esta es una parte importante que a lo mejor a veces no le damos la importancia, pero las páginas de transparencia nos ayudan a, como público en general, a conocer los recursos del gobierno, cómo los utiliza, y a saber y a que no nos engañen, ¿no? A que no nos dejamos llevar por las fake news, ¿no? Literalmente, toda esta información que nosotros podemos verificar en estas páginas de transparencia y bueno, que nos permiten ver cómo aplican y cómo se ejercen estos recursos, nos ayudan mucho para tomar muchas decisiones como población, por llamarlo así, ¿no?
Contadora tocó un tema muy importante. Aparte de que ellos tengan que transparentar los recursos, nosotros como ciudadanos podríamos ver esa información. Tocó la ley de transparencia. ¿Podemos ver esa información? Sí, claro, hay un portal de la cuenta pública en específico y allí viene detallado por rubros y por entidades cómo fue la información. Así como la fue detallando el contador Juan Carlos, te sale. De hecho, entras a la página de la cuenta pública del año X y te puedes ir a ver la economía, social, salud, educación, algo por el estilo, te dice, ¿no? Lo puedes consultar sin tema alguno. Ahí puedes ver perfectamente bien, ligas la parte del presupuesto y al final cómo terminaron los recursos. Qué bueno. Uy, pues eso nos deja, bueno, a mí me deja muy tranquilo, nos deja muy tranquilos como ciudadanos. Y bueno, no por último, penúltimo, nos hablaba usted, contador, entonces, de que estas entidades tienen que subir su información, pero muchas veces tienen que contratar un despacho, digo, perdón que el atrevimiento, pero soy contador y nos interesa a nosotros como contadores, porque para nosotros es un rango de trabajo, ¿no? Como contadores públicos, entonces, o como despachos, también nosotros podemos dictaminar algunas cuestiones de presupuestales. Así es, contador. Efectivamente, como despacho externo, obviamente tiene que ser a través de un contador certificado y pues tiene que también estar registrado ante las autoridades, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nos da pie a la revisión de la información presupuestal y como bien comenta, al ser un despacho elegido, porque recordemos, cuando digo la palabra elegido, es porque la propia Secretaría de la Función Pública, que es la que elige el despacho que va a dictaminar el órgano o la entidad pública que deba de dictaminar, pues lleva al partir en el momento en que dice este despacho, asigno a este despacho, porque pues, de hecho hasta hay una carta, ¿no? Donde se llama la carta invitación, ¿no? Entonces la carta invitación a que dictamines la información financiera de la entidad X, ¿no? Y entonces ahí es a donde a partir de ese momento, pues ya la Secretaría de la Función Pública elige al despacho para que dictamine la información financiera y presupuestal. No hay que dejar de pasar que al momento de hacer estas revisiones presupuestales y financieras, pues también conlleva una responsabilidad también de emitir los dictámenes de contribuciones locales, porque recordemos que cuando la función pública elige al despacho para que dictamine la información financiera de la entidad, pues lleva consigo el que tienes que emitir, aparte del dictamen financiero presupuestal, pues tienes que emitir diferentes informes, como bien comentaba la contadora, informe, dictamen de contribuciones locales, impuestos sobre nómina, en su caso hay algunos casos que tienen seguro social, en otros casos dictámenes, contribuciones de impuestos estatales, ¿no? Oaxaca, Querétaro, San Luis, diferentes, ¿no? Y entonces, cuando la Secretaría de la Función Pública elige al despacho, pues el despacho es una responsabilidad de que el despacho va a tener que dictaminar pues todas las cifras financieras y los cumplimientos, ya sea tanto laborales como fiscales en materia tributaria, para que pues cumpla con los informes en tiempo y forma que marca los lineamientos, los términos de referencia, contador. Bueno, aclaró un punto muy importante. Este es una obligación, esta es nada más el dictamen presupuestario financiero, ¿no? Pero puede tener más, la entidad puede tener otro tipo de obligaciones, digo, a presentar el dictamen sobre nómina o el dictamen fiscal, puede ser, pero ya son las fechas diferentes. ¿Y cómo sabemos todas esas fechas? Pues todas esas fechas las sabemos cuándo se deben de presentar por los términos de referencia que emite la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Eso es lo que correcto. Así es muy importante que bueno que comenta, porque hay lapsos, ¿no? Hay lapsos donde de aquí al 21, 22 de marzo se presenta ya el dictamen financiero presupuestal, ya está
firmado para que se presente a cuenta pública. Y luego viene el calendario de los demás informes, ¿no? Entonces, ahí viene, cerramos, si no mal recuerdo, luego me parece que sigue en el siguiente periodo, que es abril, otro dictamen, en mayo otro dictamen. Entonces, algunos contadores tienen la duda de que dicen, oye, pero si yo presenté mi cuenta pública en marzo, ¿por qué tengo que dictaminar, no? O a lo mejor la duda de los contadores, ¿por qué tengo que dictaminar posterior, como es abril, mayo, junio? Entonces, porque son diferentes, como bien comenta el contador Gerardo, ¿no? Dice, los lineamientos o los términos de referencia te establece el calendario de las fechas en las cuales vas a ir liberando la obligación de emitir tus informes. Así es. Sí, este es uno, les mostraba en pantalla de que los términos de referencia indica que el 22 de marzo tenemos que presentarlo. El 22 de marzo tenemos que presentarlo. Estamos a 15 días, entonces ya tenemos que estar listos para pues, desvelarnos un poquito. Bueno, a los que nos apuramos no nos vamos a desvelar tanto, pero también las entidades pues están trabajando duro en ellos. La contadora Patricia pues trabaja en uno de ellos y pues anda súper cargada de trabajo, ¿no? Algo así, algo así. Un poquito. Bueno, pues ya platicándonos entonces el contador también de todo lo que hacen atrás ustedes como trabajadores del Estado o trabajadores de las entidades, pues nos podemos percatar de que es mucho el trabajo, mucha la información que tienen que manejar. Los indicadores también son bien importantes, porque los indicadores les dicen si cumplió o no cumplió con sus metas, tanto económicas y de objetivos, y es como una palomita, ¿no? Si sacaste los indicadores 9, oye, una pregunta, por ahí sí, por ejemplo, si es como un examen, si saqué 8 en los indicadores, ¿qué podría suceder? Ahí la contadora Patti, si no mal recuerdo, creo que ya entra el Auditorio Superior de la Federación, ¿no, contadora Patti? De hecho, se dejan observaciones al respecto. De hecho, por eso es importante los indicadores de desempeño, porque sí se dejan observaciones. Entonces, sí nos puede conllevar a una responsabilidad también. Ahí, contadora, perdón. Adelante. En ese nivel de observaciones, yo, por ejemplo, cuando audito los entes públicos, pues llego a ver ciertas observaciones y se quedan como observaciones que a lo mejor pues tienen su preventiva, o si tienen su correctiva la aplican, y antes de que se emitan la carta final de observaciones, pues ya queda solventada como tal la observación. Pero ¿qué pasaría en el caso de que, pues si las observaciones, 1, son de riesgo alto, 2, no es una observación, son muchas observaciones, y 3, esas observaciones, porque recordemos que los lineamientos nos dicen que tienes 45 días para que cumplas con solventar la observación, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasan esos días y no se cumple con solventar la observación? Son riesgos altos y aparte son muchas observaciones. Mi duda es, nunca me ha tocado a alguien que entre de la Auditoría Superior de la Federación, pero ya en un grado así, quiero pensar, contadora Patti, que entra en la Ley General de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, ¿no? Sí, de hecho, como le comento, como usted bien dice, después de los 45 días, si no hay una respuesta satisfactoria a esta, se pasa al área de quejas. Por eso la importancia del órgano interno de control. Él es el que le da el seguimiento a este tipo de observaciones que los despachos dejan. Entonces, si no en un momento dado son solventadas, se pasan al área de quejas para turnar la respectiva responsabilidad al servidor público, ¿no? De acuerdo. Pues y entonces ya entramos a otros temas de responsabilidades de los servidores públicos, de sanciones, de disminuirles el presupuesto, ¿no? Porque muchas veces les disminuyen, hasta los desaparecen, porque hay casos en los que, pues comentábamos que hay varias entidades que han desaparecido porque no han cumplido con los objetivos o metas. O sea, es muy vasta toda la información,
como ciudadanos y como contadores, creo que nos deja tranquilos pues que haya una transparencia de los recursos, o que debe de haber una transparencia de los recursos, uno. Dos, que podemos tener acceso a toda esa información si es que queremos, ¿verdad? Podemos tener acceso a toda esa información. Y otra que a mí me gusta mucho, pues es que como contadores públicos y tenemos un despacho, pues tenemos la posibilidad de apoyar en esta tarea tan importante al gobierno de México, a nuestro país, servir a nuestro país, porque estamos ayudando, pues a revisar, ¿no? Estamos ayudando y tenemos que emitir una opinión, tenemos que revisar y emitir una opinión positiva o negativa, y tenemos que tener cuidado porque también tenemos una responsabilidad sobre ello. ¿Sí? Así es, contador. Entonces, como resumen, déjenme poner la última diapositiva para que, como resumen, podamos compartírsela a todos y podamos hacer nuestro análisis final, si gustan. Entonces, como resumen, decimos que las entidades tienen diferentes obligaciones. Ustedes dijeron que tienen muchas obligaciones. La que estamos tocando el día de hoy es el dictamen presupuestario. Y dice, de acuerdo a los términos de referencia, el día 24 de marzo, las entidades deben presentar su informe del que hablamos. Este dictamen debe ser elaborado por un despacho de auditoría externa autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o por la Auditoría Superior de la Federación, o por la Secretaría de la Función Pública. Y como último, de esta manera, las entidades cumplen y la Secretaría de Hacienda comenzará con la integración de la cuenta pública. ¿Es verdad? Cierto. Ese es el resumen. Y pues yo los invitaría a hacer un resumen también de su colaboración, de lo que opinan, pues para todo el público. Pues bueno, más que nada agradecer a la comunidad que nos permita llegar con este tipo de pláticas que de verdad a veces nos es difícil comentar con más contadores. A veces estamos tan metidos en nuestras obligaciones de tipo privado que nos olvidamos del sector gubernamental, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es bien interesante, tiene también mucha metodología y muchas cosas que ver. Entonces, sí, agradecemos que nos apoyen para que continuemos con este tipo de pláticas. Y respecto al tema, pues no se olviden, ya les quedan pocos días para presentar esta información. Contador Juan Carlos. Muchas gracias, igual a todos. Igual como bien comenta la contadora, invitarlos también a que se unan a los cursos que emite esta comisión de dictamen gubernamental, a ver temas, a profundizar en temas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, entre otros temas que atañe a esta comisión, y también invitarlos a que no se les vaya a pasar la fecha, tengan toda la información integrada para el cumplimiento de este documento que es la cuenta pública, y pues invitarlos también a los cursos que más adelante el contador Gerardo nos platicará. O sea, que ya estamos invitándolos. Qué bueno que tengamos esa disposición, contador, y lo veo muy animado, y la verdad que es muy importante para nosotros porque no es que haya muchos, no es que haya pocos, pero siempre es bienvenida a la gente que quiere colaborar, que quiere transmitir sus conocimientos, porque se necesitan y necesitamos a la asociación, y la asociación lo necesita para impartir cursos. Entonces ya se adelantó un poquito, y qué bueno que usted solito me dice, vamos a impartir cursos. Vienen los cursos de presupuestal, de dictamen financiero, dictamen de sobrenómina, de adquisiciones, y próximamente, pues ojalá tengamos esos cursos. Yo les agradezco sobremanera a ustedes dos, contadores, contadora Patricia, contador Juan Carlos, porque es un esfuerzo de tratar de transmitir estos conocimientos. A veces no es fácil porque es muchas leyes, son muchos conocimientos, y podemos pues platicar toda la tarde porque hay mucha normatividad, muchos lineamientos, y no es fácil acotar en una hora pues un solo tema, ¿no? Mas, sin embargo, creo que el esfuerzo que ustedes hacen, pues la verdad se agradece. Yo en lo particular les agradezco su tiempo, su disposición,
y al transmitir este tema, creo que es de interés de los contadores y del público en general, pues ver, perdón, volver a mencionar todo otra vez, creo que es muy importante que todos sepan que las entidades pues sí tienen obligaciones, tienen que transparentar sus recursos y tienen que hacerlo bajo un informe que se llama, bueno, bajo un informe para poderlo subir a algo que se llama cuenta pública. Y esa cuenta pública la sube la Secretaría de Hacienda. Una vez que la suban, también me es muy grato que hicieron todo este tipo de aclaraciones, porque yo no las hice, pero las hicieron ustedes, qué bueno, que podemos también nosotros verificar esa información, podemos consultarla como contadores y como ciudadanos, y el público en general pues tendrá acceso a ello, ¿no? Son cositas que obviamente son importantes para que lo conozca toda la gente, no nada más los contadores, toda la gente en general, y que nos deje un poco más tranquilos como ciudadanos, y pues obviamente podamos también decidir como ciudadanos pues nuestros votos, nuestra confianza a los gobiernos o nuestra no confianza, ¿no? Les agradezco sobremanera el tiempo, está muy caluroso, está para morir, pero les agradezco mucho su tarde. Y usted con corbata, contador. Y yo con corbata. No, yo les agradezco mucho. Espero que pronto nos podamos volver a ver y compartir con ustedes porque tienen muchos conocimientos y podamos compartir otro tipo de tema con todos ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y pues a seguir trabajando, no a descansar, a seguir trabajando. Sí, muchas gracias. Hasta luego y gracias, contadores, a todos. Hasta luego, buen día. Buen día, hasta luego.